Dios solo pague. Pachamama. Camboñavita de Cuchicamanta. Pague nini. Cielo. Estrella. Cielo azul. Inti. En el escudo nacional de Ecuador aparece el volcán Chimborazo cubierto de blanco. Pero ese blanco ha ido desapareciendo. Entre 1992 y 2010, el Taita Chimborazo, como se le conoce en quechua, ya había perdido más del 50% de su glaciar. La situación actual es aún más crítica. A diferencia de otros glaciares de América Latina, que al estar cerca se ayudan mutuamente a conservar su hielo, el Chimborazo en 2024 perdió a su vecino glaciar, cuando el Cariguairazo, ubicado en la provincia de Tungurahua, fue declarado oficialmente extinto. Todas las montañas se irrita bastante. Calentamiento global que hay, todas las montañas se va irritando, ¿sí? Entonces, eso estamos nosotros apenados por las montañas que sentimos bastante tristeza. La vista de José Cayambe desde su pequeña choza en una de las faldas del volcán Chimborazo parece una postal turística. Él pertenece a la comunidad Chorrera Mirador, una de las pocas poblaciones indígenas que mantienen al volcán y a las montañas como el corazón de sus prácticas culturales y religiosas. Pero este paisaje, con el que ha crecido él y otros habitantes de la zona, podría perderse para siempre. Es que el Cariguairazo no es el primer glaciar del siglo XXI en extinguirse. En el siglo pasado, Ecuador ya había visto desaparecer 5 de ellos. De hecho, 2 años antes de la noticia de la muerte de este glaciar, el colectivo Rebelión Científica Ecuador colocó una placa que dejaba la profecía. Aquí yacen los vestigios del glaciar del Cariguairazo. El calentamiento global produjo una reducción drástica de su superficie. A partir de hoy, en pocos años habrá desaparecido por completo. Y se cumplió. A Ecuador solo le quedan 6 glaciares y todos, eventualmente, están condenados a la extinción. ¿Por qué? Desde la mirada de los glaciólogos existe un factor clave para su supervivencia, la línea de equilibrio. Esta línea marca la altitud mínima que necesita un glaciar para mantenerse estable. Conforme las emisiones de CO2 han aumentado, lo que ha pasado es que la línea de equilibrio ha ido aumentando. Hasta en 1970 la zona de equilibrio estaba a los 4.500 metros. Por eso teníamos glaciares en el Tungurahua, en el Cotacachi, en el Sincholahua, que son montañas bajas. Ahora la línea de equilibrio está a 5.100 metros. Por eso ya no hay glaciares en el Cariguairazo, en el Tungurahua, en los Ilinizas. Y dicen los estudios de los glaciólogos con los que trabajamos que es para el 2070 aproximadamente, la línea de equilibrio se espera que está a 5.800. Y 5.800 es todos los glaciares ecuatorianos menos el Chimborazo. Pero lamentablemente, en vez de disminuir las emisiones, aumentamos y los tiempos se hacen más cortos. O sea, nunca ha habido esperanza, sino cada vez el tiempo de muerte de glaciares es mucho más temprano. Así, la agonía de estos gigantes blancos no solo representa la pérdida de hielo, sino también del agua, la biodiversidad y el sustento económico de muchas comunidades. De eso han sido testigos Tomás Asa y su esposa Blanca Punina, de la comunidad de Cunuyacu. Ellos han crecido bajo la mirada imponente del Taita Chimborazo y el Cariguairazo. Esta ubicación precisamente hace que sus habitantes hoy vivan una dualidad, el paisaje con glaciar y sin él. Acá es el Chimborazo y a este lado es el Cariguairazo. Nosotros vivimos aquí en la mitad. Sentimos ser más orgullosos y nosotros por lo mínimo siquiera sanos. No somos contaminados, siquiera en el líquido vital.
ellos nunca les ha faltado agua, ya que en esa zona se encuentra uno de los principales afluentes, alimentado por el remanente del glaciar del volcán Chimborazo. Esta agua viene de Chimborazo, esta agua. Se llama Casimiro Pazmiño. Se llama Casimiro. Esto abastece hasta Ciudad de Ambato. Esto más o menos son usuarios de unos 5.000 usuarios que consumen esta agua. De igual, por la quebrada, de igual hay otro tanto de este. De igual nos unen en un sitio y entonces se recorre. Entonces eso se abastece, todo, mantiene todo lo que es la ciudad de Ambato. Sin embargo, este líquido vital también llega a comunidades más alejadas de la cúspide, como la de Manuel Gualancañay, guía comunitario de Casa Cóndor, quien señala que en los últimos años el abastecimiento ha disminuido. Este río se llama río Chimborazo, viene desde los páramos. Y la vertiente, los ojos se encuentran varios ojos de agua por esa parte de acá arriba. Entonces generalmente toda vertiente, o sea, todo el agua viene desde las montañas. Antes era un poquito más y ahora se ha menorado, entonces no es lo mismo que antes del agua. Si bien en Ecuador el principal suministro de agua proviene de los páramos, los glaciares son clave en este ciclo hidrológico. Cuando hay sequía, los glaciares se derriten lentamente y esa agua ayuda a mantener caudales mínimos en los ríos. Y si los glaciares desaparecen, las épocas secas van a ser mucho más difíciles de sobrellevar. Durante las épocas secas, es decir, cuando esto es en verano nuestro, cuando llueve poco, los glaciares se activan como administradores, como torres de agua, porque empiezan a evacuar agua que están alimentando los ríos y por supuesto las comunidades que están hacia abajo. Es muy importante entender este rol de temperante, de modificador de temperatura, ¿no es cierto? Sí, las veces de una especie de refrigerador que mantiene a los ecosistemas en los lugares que nosotros conocemos. Aunque las comunidades de la zona culpan la desglaciación al cambio climático y el calentamiento global, también están conscientes del daño que alguna vez generaron. Nosotros sentíamos muy problemático por este cambio climático y la nieve ya se vino bajando, lo que es vino solo la roca. Pero ¿por qué pasó eso? Porque nosotros teníamos la población de los animales. Entonces, con nuestros acuerdos de la gente de nuestra comunidad, entonces supimos a terminar los animales y sembrar el polileps para recuperar lo que es el líquido vital para todos nosotros. El recuerdo de Tomás coincide con la mirada científica. Este es una zona de todos modos que ha sido afectado por, digamos, factores históricos del uso de la tierra. Pero la desaparición de un glaciar no solo afecta el abastecimiento de agua. En casos como el del Cariguairazo, también impacta la economía local, ya que muchos visitantes llegan desde las grandes ciudades, atraídos por la presencia del hielo en el paisaje. Y mientras el hielo se va derritiendo, con él, también el interés de los turistas. Así lo describe Carlos Cajas, subdecano de la Facultad de Recursos Naturales de la Escuela Politécnica de Chimborazo. En el tema del turismo, se menciona, ¿no? Antes se podía visitar el volcán Cariguairazo con más frecuencia, la gente tenía esa anuencia porque atraía, había nieve y eso es lo que a la gente le atrae. Ahora ya prácticamente no hay nieve. Para Manuel, cuya vida gira en torno al turismo comunitario, él ha presenciado de cerca esta consecuencia de la pérdida del glaciar. El turismo sí se ha bajado en Cariguairazo, porque igual la caminata es un poquito más lejos. Y otra también, cuando tú le ves si no hay nieve, casi nadie quiere ir, solo ven la roca. Es como decir al Chimborazo, si ven la nieve regresan contentos, ¿no?
pero si no tocan igual ya van insatisfechos. De hecho, aunque en Casa Cóndor, el lugar donde trabaja, ofrece paquetes que incluyen desayuno, hospedaje y cena por $33, apenas reciben 5 visitantes al mes. Y como en una cadena, la falta de agua y la disminución del turismo no son los únicos efectos. Quedan cicatrices más profundas en quienes habitan las montañas y contemplan cómo desaparece aquello que para ellos no es solo un paisaje fotografiable. Para ellos las montañas son sabiduría, por eso ellos, y en esta zona del Chimborazo hay sitios en donde las civilizaciones que vivían antes y ahora todavía suben a dejar ofrendas al volcán. Eso es un paralelismo a como cuando vamos al cementerio a dejar ofrendas a nuestros muertos, es lo mismo. Estos son los abuelos sagrados de ellos y este rato los abuelos están perdiendo parte de su ser, que son los glaciares. Ante este panorama, la pregunta parece inevitable. ¿Qué podemos hacer? La respuesta, aunque dolorosa, es corta. Muy poco. La tendencia global es que los glaciares se están retrocediendo y que los estamos perdiendo poco a poco y parecería ser una tendencia irreversible. Debemos ser como pragmáticos y hoy por hoy sería muy importante que aprendamos a delimitar las áreas de influencia de nuestros glaciares en los ecosistemas que ahora estamos encontrando para después, posteriormente, poder actuar sobre esas áreas delimitadas, ¿no es cierto? Es mucho menos costoso, es mucho más pragmático. Tendríamos quizás la esperanza de que algún día los glaciares podrían regresar a estas áreas que están delimitadas. Para el subdecano Carlos Cajas, el gobierno ecuatoriano sí podría buscar vías para reducir el impacto. El tema es más global, en realidad. O sea, el gobierno lo que podría hacer es colaborar con instituciones más amplias, en convenios internacionales, por ejemplo, en donde se está ahora mismo ya trabajando para frenar un poco el cambio climático y sus efectos. Sin embargo, en ese eje se vive un clima de incertidumbre. A finales de julio, el gobierno anunció la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, pero varias entidades ambientales, como la WWF, advierten que no está claro cómo se separarán los intereses ambientales de los extractivos. Así, la conservación de estos gigantes blancos se suma a una larga lista de pendientes. Por ahora, cientos de turistas siguen visitando al Taita. A sus pies, José Cayambe se convierte en un puente entre la montaña y quienes llegan a conocerla. Con su sabiduría, le ofrece rituales al volcán, pidiéndole que despeje las nubes y, aunque sea por un instante, deje ver su carita nevada, donde aún hay hielo. Dios solo pague, paikuna shamishkamanta. Punguta paskaway, ñawita rikuchiway.